7:40 en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad en la revista de Opinión Democracia. Queremos dar la bienvenida al director general del Instituto de Seguridad Social de la Policía Nacional, el ISPOL, el coronel Renato González, que lo hemos dicho públicamente, admiramos esa tarea permanente, tesonera, diaria, porque no se puede descuidar entre tantos casos judiciales que tiene el ISPOL luego de esa gran estafa de más de 900 millones de dólares a los sagrados recursos de aproximadamente 80,000 policías. En ese contexto, ayer hubo otra de las audiencias, cuando la Fiscalía y el ISPOL habían apelado el sobreseimiento provisional para dos actores vinculados con presunciones de irregularidades del señor Javier Neira Salazar, hijo del político del Partido Social Cristiano Javier Neira Menéndez, y Oriana Rumbea. En la primera instancia hubo sobreseimiento provisional, y en esta segunda instancia también confirman en voto dividido de un tribunal de la Corte del Guayas, con un hecho. Realmente ayer revisábamos y consultamos incluso al Consejo de la Judicatura con una sentencia de julio de este año, sentencia de la Corte Constitucional que declara que incurrieron en error inexcusable en una actuación del juez González, que es uno de los que ayer dictamina a favor de estos políticos, el señor Javier Neira y Oriana Rumbea, en un caso en donde fue observado la actuación de estos jueces con error inexcusable que debiera tenerles fuera de la función judicial, o por lo menos suspendidos, como el juez Paredes, que fue suspendido mientras se ventila su caso. La audiencia, en el caso de González, cuando hubo el proceso en la Corte Constitucional, ni siquiera concurrió a la audiencia de la Corte Constitucional, como dice el punto 14 del dictamen de la Corte, que dice: a la audiencia no comparecieron los señores Gustavo Adolfo Guerra Aguayo, juez de la Unidad Judicial, y José Eduardo Cuellar Punín, y Carlos Alberto González Abad y Adolfo Richard Gaibor, jueces de la Sala. No concurrió. Incluso no quiso ir a la Corte Constitucional, y de lo que conocemos en la Consejo de la Judicatura, se han iniciado dos expedientes al ritmo que va el Consejo de la Judicatura, que pudo haber suspendido por el error inexcusable mientras se procesa, pero no. El juez González sigue allí, tranquilito, en la ciudad de Guayaquil. El proceso en el Consejo de la Judicatura es que el juez de primer nivel y el juez de la Sala de lo Penal, el doctor González, por el artículo 108, numeral 6, y artículo 109, numeral 7, se ha cerrado la prueba. Faltan parte de este proceso para agregar al expediente y se pasa recién a resolver. Mientras tanto, este juez González ya se pronunció ayer en el caso del ISPOL. ¿Qué ha pasado con todo esto, coronel Renato González? Muy buen día. Buenos días, Miguel, y por su intermedio un saludo cordial a todos quienes nos escuchan y nos miran. Efectivamente, ayer se desarrolló ya la parte final de esta audiencia de apelación que habíamos planteado a una sentencia inicial del juez Juan Carlos Terán, quien en el caso que nosotros hemos denominado coloquialmente como Citadel, habían 4 procesados. Luis Álvarez Villamar, que era el ex gerente de operaciones del DC Vale, su yerno, Gonzalo Navarro Macías, que era también del mismo departamento, Oriana Rumbea Tomás, que era la directora administrativa del DC Vale y a su vez funcionaria de la Bolsa de Valores de Guayaquil, y su esposo Javier Neira Salazar, el principal de la Casa de Valores Citadel, que además está ya en liquidación por disposición de la Superintendencia de Compañías, Valor y Seguros, atendiendo a toda esta serie de irregularidades que ahí acontecieron. El proceso avanzó. Fiscalía, yo creo que a través del doctor César Suárez hizo un muy buen trabajo en su momento, presentó cargos contra estos 4 sujetos, y cuando fuimos a la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio, el juez Juan Carlos Terán dictaminó que se llame a juicio
a lo que nosotros llamamos los dos eslabones más débiles, a Luis Álvarez Villamar y a Gonzalo Navarro, que además ni siquiera están en el país. Gonzalo Navarro está prófugo y Luis Álvarez está en manos de la justicia norteamericana. Y sobreseyó a Oriana Arumbea Thomas y a Javier Neira Salazar, argumentando que el delito por el cual se le imputaba los cargos por parte de Fiscalía, que es entrega de información falsa al mercado bursátil, no lo podían cometer los dos últimos mencionados. Virtud de ello, la Fiscalía General del Estado, la Policía Nacional, el propio ISPOL y acompañados por la Procuraduría General del Estado, planteamos la apelación del caso. Esto fue atendido hace pocos días en una primera sesión de la apelación y concluyó el día de ayer. Y como realmente, si usted me pregunta, sorpresa, no, la verdad que es así. Las cortes ecuatorianas es como ir a estas ferias populares y utilizar las carabinas de flechas. Resulta impredecible lo que puede acontecer y en la mayoría de los casos lo que usted encuentra son traspiés. Sí existen, y hay que reconocerlo, jueces muy decentes, jueces muy preparados, jueces muy honestos, pero la verdad que terminan siendo los pocos. En este caso puntual, la magíster Beatriz Cruz, que hizo una exposición muy clara, muy contundente del voto de minoría, que le llevó casi 45 minutos, contrasta abiertamente, y ustedes lo pueden ver ahí cuando alguien quiera solicitar el video de la audiencia, con los 10 o 12 minutos que le tomó a este mal llamado juez, Carlos Alberto González Abad, el ratificar el sobreseimiento para Neira y para Arumbea. Pero ¿qué es lo grave? Terminada esta audiencia, publicando el resultado, nos llega informaciones y nos hicieron ya en horas de la noche hacer llegar la sentencia de la Corte Constitucional, como usted bien lo manifestó, Miguel, de julio de este año, cuando se determina el cometimiento de error inexcusable por parte de este mismo juez y otros 3, y que implica, claro, la apertura de un sumario administrativo por parte del Consejo de la Judicatura. Pero yo me pregunto, ¿y por qué no aplicaron una medida preventiva como la suspensión? Siendo que el caso al que me refiero, el de la Corte Constitucional, es gravísimo también. Era una afectación a la Corporación Financiera Nacional cuando, en uso de sus competencias y su facultad coactiva, determinaron el cobro mediante un proceso coactivo a una empresa privada, Y&K. Y estos señores de esta empresa privada, mal utilizando, prostituyendo una vez más la acción de protección, le plantean y la ganan en primera instancia. Eso sube a consulta del Tribunal de Alzada. Donde este juez González. Y lo ratifican. Pero cuando se presenta una acción extraordinaria de protección por la Corporación Financiera Nacional, los jueces de la Corte Constitucional, y ahí sí, discúlpeme, la diferencia que hay entre un juez como el doctor Herrería, Enrique Herrería, con este juez de González Abad, ¿qué determina el doctor Herrería y también el otro voto de la Corte Constitucional? Que estos sujetos mal utilizaron la acción de protección, me refiero a la empresa Y&K, pero que los responsables son los jueces que les dan paso, pues, y declaran el error inexcusable en julio del año 2022. Claro, me dirán, está abierto el sumario tiene que seguir el debido proceso. Pero sí, pudieron haberle suspendido. Exactamente. Mientras tanto, ya nos va haciendo una travesura más a una institución del Estado. Es decir, este tipo de jueces son verdaderamente un peligro que estén en funciones. Y usted bien lo manifestó. Ahí tienen todavía al juez Paredes. Y el juez Paredes no está sancionado, está recién suspendido. Pero por lo menos, y ahí viene el no puede actuar, ¿no? González sigue haciendo barbaridad y media. Nos hacen daños, o sea, ahí está. ¿Qué podemos hacer judicialmente ahora? Eso está poco menos que concluido. Analizaremos hoy a las 9 de la mañana una reunión con nuestro consorcio jurídico para ver qué alternativa nos queda, pero sí les adelantamos una cosa. Estamos preparados mental, motivacionalmente para esta lucha. Sabíamos que así iba a ser, con avances, con retrocesos, pero no nos van a vencer. Sabemos a quiénes enfrentamos. Atrás de esto está claramente el crimen organizado, que tiene sus operadores políticos. Un mecanismo pudiera ser, de acuerdo al dictamen jurídico, coronel González, ir a la Corte Constitucional con una acción extraordinaria frente a este dictamen de este juez que ya está señalado error inexcusable por la propia Corte Constitucional y vuelve a actuar pese al error inexcusable. Vamos a analizar esta serie de opciones, pero además adelanto y mire la diferencia, y eso es lo que fastidia y decepciona. El doctor César Suárez, el fiscal de este caso, que además tiene a su cargo otras investigaciones muy importantes en la ciudad de Guayaquil, por ejemplo, el de los hospitales, el de la malversación de recursos en los hospitales públicos y todo, a él sí, el Consejo de la Judicatura de la provincia del Guayas le tiene abierto un sumario administrativo de oficio. Lo tienen al borde de ser sancionado.
Cuidado y alerto desde ya a la comunidad en general. Cuidado y mañana nos asoma suspendido uno de los pocos fiscales valerosos que ha tenido esta frontalidad en el caso Ispol y en estos casos como del hospital Teodoro Maldonado Carbo, y a él sí le sancionan y en cambio a este tipo de jueces lo dejan actuar libremente. Muy morochamente ayer, imagínense que dijo, bueno, yo no voy a referirme más a los alegatos que ya lo hizo el voto salvado, sino directamente aquí los señores Javier Neira Salazar y Oriana Rumbea no son responsables de haber entregado información falsa al mercado bursátil y por ende nosotros lo que analizamos es los verbos rectores y esto, como dijo el insigne maestro Jorge Zavala, tiene que ser como la tuerca al perno y como no encaja tal cual, no han cometido el delito. Y gracias. Y el Ispol tiene que darse por satisfecho de haber perdido parte importante de su patrimonio. Esa es lastimosamente la realidad de las Cortes ecuatorianas. Bueno, aquí un llamado a la doctora María Josefa Coronel, directora del Consejo de la Judicatura en la ciudad de Guayaquil. Por favor, que se sancione a los responsables y no el caso, como ha citado el coronel Renato González, este fiscal que viene actuando, el caso de los hospitales, César Suárez. El país debe estar pendiente de esta acción del Consejo de la Judicatura en la ciudad de Guayaquil, doctora María Josefa Coronel. ¿Qué van a hacer entonces esta mañana? Nos vamos a reunir a las 9 de la mañana en mi oficina. Hay una serie de otros procesos en los cuales también van avanzando las investigaciones. De hecho, el día jueves se retomará la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio del caso de Cebale, donde nosotros también tenemos cifradas las esperanzas que a los 12 procesados, la señora jueza Yanela Norix, ante la brillante exposición que ha hecho Fiscalía, los llame a juicio. Es uno de los espacios donde tenemos esperanza porque vemos el comportamiento ético y moral de la señora jueza, ¿no? En el caso puntual de la audiencia de ayer, me estaba olvidando de un detalle. Mire la audacia que tienen las defensas técnicas, y me refiero específicamente a la de las empresas del señor Cherres. Estábamos convocados a la reinstalación porque esta sesión, como le manifesté, inició en días anteriores y esto era una reinstalación y únicamente podíamos participar los autores procesales que estábamos debidamente acreditados. Sin embargo, se conectó la defensa técnica del señor Cherres y realizó lo que se denomina un incidente. Es decir, trató muy astutamente de aprovechar esta apelación al sobreseimiento para procurar anular la devolución que se nos hizo meses atrás de 4.7 millones de dólares de recursos que eran del Ispol. Por lo menos en esto existió unanimidad de criterio de los 3 jueces y no le permitieron continuar inclusive conectado, desecharon su actuación. Pero mire a lo que estamos expuestos. Aquí en la justicia ecuatoriana la verdad que no hay que dormir con un ojo, hay que dormir con 2 ojos abiertos, porque en una audiencia de sobreseimiento, de la apelación al sobreseimiento, quisieron plantear otra cosa completamente distinta, que era tratar de anular la devolución de estos 4.7 millones de dólares, que dicho sea de paso, son recursos del Ispol que fueron transferidos al Cebale, que el de Cebale, la nueva administración, por escrito le reconoció ante las autoridades que ese valor no saben de dónde viene y nosotros pudimos demostrar ante el juez de primera instancia que nos correspondía y por eso la devolución. Pero sin embargo, la defensa técnica de las empresas de Cherres intentaron atribuirse la propiedad de esos recursos, cuando los 4.7 millones ni siquiera estaban en una cuenta de las empresas de Cherres, sino del de Cebale. Pero a eso llegamos. Entonces, tenemos que estar atentos, tenemos que mantener la vigilia en todos los procesos. Como les decía, estamos en la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio del caso de Cebale en Guayaquil, donde hay 12 procesados. También está avanzando la instrucción fiscal del caso de delincuencia organizada. También existen ahí 12 procesados y tenemos la certeza que serán incluidas más personas en las próximas semanas. Y en Quito, en el mes de octubre, a inicios del mes de octubre, debería instalarse ya definitivamente la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio del caso peculado. En este tema puntual del sobreseimiento para Javier Neira Salazar y para Oriana Rumbea Tomás, analizaremos hoy qué marco, qué gama de opciones podríamos realizar, pero les garantizamos que no dejaremos esto en la impunidad. Coronel González, el caso del expediente fiscal respecto del proceso seguido en contra de Ode Cronfle Jorge Salomón por la presunta defraudación tributaria, también esto está unido. ¿Él no es tío de Javier Neira Salazar?
Es tío político. Esto es lo que en el cine se denomina un spin-off, es decir, como en el tema del caso Ispola hay varias investigaciones. Y es cuñado de Javier Neira Menéndez. Es cuñado de Javier Neira Menéndez, así es casado, si mal no recuerdo, con una hermana de Javier Neira Menéndez, por ende es tío político de Javier Neira Salazar, pero además, en el caso, en uno de los casos Ispola, en este justo específico de Citadel, en el mes de diciembre del año pasado, cuando se realizaba la audiencia, evaluación y preparatoria de juicio, Fiscalía expuso que de los 32 millones de dólares que transfirió el ISPOL en el año 2019, en junio del 2019, a DC Vale, para la supuesta compra de bonos Global 2028, que no los tenemos nosotros en nuestra posesión, por ende no se realizó la compra, es lo que se puede concluir, de esos recursos se empezó un festín de los mismos, e inclusive ahí hubo una transferencia que en su momento recibió Jorge Ode Kronfle. Esa es una primera mención. Pero además tenemos información fidedigna de que de Ventura Casa de Valores, que es una casa de valores que está en este momento intervenida, que pertenecía al señor Héctor San Andrés, que es otro de los actores principales, más importante que el propio Jorge Chérez, y yo lo he manifestado varias veces, también se transfirieron recursos de la cuenta de Produbanco al señor Jorge Ode Kronfle. En virtud de eso, entiendo yo que Fiscalía en meses anteriores había realizado una investigación previa, y ayer nos encontramos ya con información pública que solicitaba Fiscalía les señale el día y la hora para realizar la audiencia de formulación de cargos por defraudación tributaria. Esos son los pequeños avances que a veces se encuentra en esta lucha, pero mucho cuidado, es muy largo el proceso judicial en el país. Recién va a formularse cargos contra él. Se iniciará una instrucción fiscal que durará 90 días. Terminada esa instrucción fiscal, recién se pasará a una audiencia de evaluación y preparatorio de juicio, donde se debe contar y tener la suerte de un juez probo que llame a juicio a los procesados en base a los elementos que presente Fiscalía. Si eso no sucede, si no le llama, hay que apelar, como en el caso que le acabamos de explicar, y esperar que de los 3 jueces, por lo menos 2 sean honestos y den la razón. Pero si eso no sucede, se terminó. En el caso puntual del ISPOL, en el caso de Citadel, 26 meses de investigación, de esfuerzos de la Fiscalía, de esfuerzos de la acusación particular, echados al bote de más de 2 años, solo en uno de los tantos casos que tiene. En uno de los casos, en uno de casi veintena de casos investigativos. Pero así es. Y no solo eso, en el Ecuador, como lo hemos manifestado, existe una serie de garantías y de recursos para los procesados, para los potenciales victimarios, recursos horizontales y verticales. Tiene la primera instancia, tiene la segunda instancia, pero además en el Ecuador ya existe informalmente la tercera instancia, que es la casación. Pero ahí es lo que a uno le llama la atención. ¿Cómo puede ser posible que ahora se presente por parte de la Corte Nacional de Justicia un proyecto de ley de este llamado segundo conforme, es decir, formalizar la tercera instancia, que realmente vendría a ser la cuarta instancia, ¿no? Porque si en el país ya existe la casación, que los abogados normalmente lo utilizan como una tercera instancia, el rato que tengamos que recurrir a un proceso que de por sí ya es fofo, que es lento, muy largo, como el de la justicia ecuatoriana, y tenga primera instancia, segunda instancia, tercera instancia y casación, no, pues yo ya me retiraré, habré recibido la condecoración del cincuentenario y aquí no tendremos sentencias. A eso se apuesta en el Ecuador. Es decir, esta tercera instancia antes de la casación sería para calificar a la casación. Así lo entiendo yo, no conozco a profundidad el proyecto, vi por noticias que el presidente de la Corte Nacional de Justicia concurrió a la Asamblea Nacional para entregar el proyecto de ley de doble conforme, hablando de que esto le dará mayor garantía y seguridad jurídica al país. Pero yo digo, ya basta de darles recursos a los victimarios. En este país, delinquen con tranquilidad, con confianza, porque realmente el llegar a niveles de sentencia es una casualidad. Es muy alto el nivel de impunidad. Y encima, totalmente desafortunado que no se comprenda la gravedad de lo que es un sistema penal y se le quiera endosar responsabilidad únicamente a la institución policial. Cuando con todos los errores que tiene mi institución, porque hay que reconocerlo, pues estamos conformados por hombres y mujeres y también se cometen errores. También tenemos dentro de las filas a ciertos personajes que yo como los denomino son delincuentes con uniforme, porque esos no son policías. Los que entran a la institución policial y cometen delitos son delincuentes con uniformes, es la verdad. Pero con todas estas fallas, con todas estas debilidades, la Policía Nacional es
es una de las pocas, por decir la única institución pública que se autodepura. Le doy un ejemplo. Casi 400 policías, según la estadística, salen por año. ¿Pero qué nos encontramos? Que en los últimos 3 años, 250 la justicia les devuelve. ¿Quién es este mismo tipo de jueces? Además, estamos viviendo una ola de inseguridad. Y yo me pregunto, qué coincidencias, ¿no? Que a todos estos tipos de jueces nunca les pasa nada. O sea, o tienen muy buena suerte, o algo sucede, pero a ellos no les pasa nada. Pero en cambio el ciudadano común está expuesto a los avatares de la delincuencia. O a los jueces que cumplen, que terminan o asesinados o simplemente perseguidos y amenazados. Ese es el mensaje que se manda al funcionario público que sí cumple las funciones. Yo le había manifestado. El doctor Suárez, uno de los fiscales valientes, frontales, decididos, que está a cargo de estas investigaciones de connotación social, a él se le presentan denuncias, le abren sumarios de oficio, lo tienen constantemente desgastado, cansado. Yo digo hasta agobiado, y así sucede en otras instancias, lo hacen constantemente. Yo mismo hoy tengo que concurrir a la apelación de un sujeto que meses atrás se sintió aludido por una publicación en Twitter, que ganamos la primera instancia. Claro, la audacia del señor Sánchez. Así es, pero que hoy estamos otra vez expuestos a una apelación donde puede pasar completamente lo contrario. O sea, esta es la realidad. Vienen por diferentes ámbitos, vienen por diferentes instancias, y lo que buscan es desgastar. Pero no solo eso. Ya tenemos el anuncio de juicio político al señor ministro del Interior. Y yo no tengo la posibilidad, es más, ni me compete involucrarme en temas políticos, no tengo por qué hacerlo, soy un oficial en servicio activo, pero también no me permitan que sea un ciego, pues no. O sea, resulta que hace 2 años, los mismos actores políticos, si sería época de fin de año, le diría, los mismos únicamente cambiados las caretas, ¿no? Porque son los mismos. Destituyeron a la entonces ministra de Gobierno, doctora María Paula Romo, por unos argumentos tan burdos como el uso de gases lacrimógenos caducados por parte de la Policía Nacional. Es decir, hace 2 años no importaba el pretexto, sino el fin. La sancionaron, la destituyeron y se privó de una funcionaria que estaba haciendo un soporte institucional al Estado. 2 años después, los mismos actores, y no importa el argumento. Ahora, ¿qué se dice? Un exceso de fuerza de las instituciones. Es una audacia policiales. Que la hemos condenado. O sea, por Dios, o sea, resulta, mire, es tan incomprensible como, aprovechando el caso de la guerra de Ucrania con Rusia, como que en las fuerzas ucranianas quieran destituir al general que está llevando el combate por los graves excesos o por las graves afectaciones que conducen las fuerzas rusas. O sea, a nadie se le ocurriría, en medio de una batalla, privarle del comandante porque según ellos no ha cumplido su función. ¿Y quiénes son los interpelantes? Unas 2 señoras, discúlpenme que ni las ubicamos bien, pero que llevan 18 meses en funciones. Más bien al contrario, que nos enseñen ellas qué han hecho por la seguridad. Le quieren censurar a un ministro que ni siquiera tiene estructura del ministerio. No, esa es una barbaridad de las asambleístas Johanna Moreira y la asambleísta Plasencia, que realmente no se entiende en esta línea de irse contra lo que el Estado ecuatoriano está obligado a defender a los ciudadanos. Es que esto no es casualidad, esto realmente tiene un principio de causalidad. Entonces tienen causas, normalmente unos se dedican a estar en las cortes, tienen a sus consorcios jurídicos muy bien cancelados, que yo siempre he insistido, debería realizarse un control financiero de los ingresos y de los pagos tributarios que realizan estos consorcios jurídicos que están confrontando con el ISPOL, porque de nuestro caso así lo hemos hecho. Nosotros hemos dicho públicamente cuáles son los honorarios fijos y variables que tienen nuestros abogados y ellos están tributando. No sé si eso ocurra en la parte contraria, pero no solo ello, tienen estos operadores de carácter político, tienen contactos en instituciones de control, entonces normalmente a usted le empiezan a fastidiar por el servicio de rentas internas. Si sus familiares tienen un negocio, le empiezan estas visitas de las instituciones de control. El mensaje es muy claro, el crimen organizado nunca viene de frente, sino viene de esta manera clandestina. Usando al Estado, lastimosamente. Usando al Estado. Lastimosamente no se comprende todavía que el Estado ecuatoriano está bajo ataque. Es lo que normalmente cuando se determinó este concepto de la guerra híbrida por parte de Frank Hauman, se hablaba que los nuevos enfrentamientos a futuro no van a ser los convencionales, sino estos de guerras híbridas denominadas así, porque tienen una connotación muy variada, tienen componentes políticos, económicos, sociales y hasta informativos. Mire que se habla aquí muy sueltos de huesos de los narcogenerales. Bueno, acaba de pasar la Contraloría revisando los patrimonios del mando institucional y encontraron 3 novedades que están puestas a consideración de las Cortes, como debe ser. Pero eso a mí me enorgullece. Mi institución dio el ejemplo porque fueron mis generales a entregar sus declaraciones juramentadas y para que se los audite. Sin embargo, es la única institución que lo ha hecho. Pero
¿Y qué se sabrá de narcojueces, de narcofiscales y, discúlpeme, de narcoperiodistas? Porque aquí hay contactos de todo lado. Entonces, el crimen organizado, hay una película muy importante en México que se llama La Dictadura Perfecta, y yo lo recomiendo que él se lo vea. Ahí se ve el poder inclusive de toda esta sincronización que se da entre los diferentes actores estatales y no estatales para sus fines. En resumen, ¿qué es lo que sucede, Miguel? El Estado ecuatoriano está bajo ataque. Se han realizado estos casos muy puntuales contra Seguro Sucre, contra la Corporación Financiera Nacional, contra el propio ISPOL. Dios no quiera cómo estará el estado del IES, pero contra todos esos. Y los que damos la lucha, los que estamos en el frente de batalla, recibimos ataques, pero además, quienes deberían ser artífices de colaborar en justicia, no queremos abusos, no, para nada. Justicia nada más, que son los jueces, son los que nos dan este tipo de ingratas sorpresas que la verdad se constituyen en el pan nuestro de cada día, porque así se desempeñan las cortes ecuatorianas. Claro, de por medio está una estafa de más de $900 millones, coronel González. A este paso creo que voy a tener que salir a pedir públicas disculpas en contra de todos los procesados, porque la verdad creo que tal vez ha existido un error contable en el ISPOL y no es cierto que hubo un mega atraco de 950 millones. Y desapareció por arte de magia, sí. 900 millones. No, capaz que es un error conceptual del nuevo director general del ISPOL, un ignorante, uno que no conoce, que como no tiene formación financiera, entonces no ha pasado nada en el país. O sea, por Dios, compréndase la gravedad. Son $950 millones que le atracaron a 80,000 humildes familias ecuatorianas, que luego de 2 años, hemos recién podido recuperar liquidez para ofertar casi 10,000 créditos a nuestros asegurados, y eso es lo que nos da vitalidad. Haberle colocado a la economía ecuatoriana $260 millones que empiezan a dinamizar, porque los policías que recibieron esos $260 millones en estas 3 semanas van a comprar un vehículo, una casa, van inclusive a consumir en los centros comerciales, y eso empieza a dinamizar la economía ecuatoriana. Pero lo logramos gracias a la sensibilidad de haber recibido los aportes patronales y personales a tiempo por la nueva administración gubernamental. Si eso no ocurría, teníamos en mayo del 2021, cuando yo me hice cargo, teníamos reservas para pagar pensiones 2 meses, no teníamos para más. Y eso era producto de ¿qué? De que se nos llevaron $950 millones. Pero pasan los meses, se dan las investigaciones y hay jueces pero muy sueltos de huesos que dicen, sí les han cometido este delito, pero los responsables son Álvarez Villamar, que está en Estados Unidos, y Navarro, que está fugado. Y la señora Rumbea, que era la artífice fundamental del Decebal y de la Bolsa de Valores de Guayaquil, no ha hecho nada, y mucho menos su esposo Javier Neira Salazar, que lo que tenía es una casa de valores y lo único que ha hecho es cobrar sus respectivas comisiones. Los poderosos protegidos por los políticos que hoy quieren tomarse la justicia desde la Asamblea Nacional, claramente identificados. ¿Cuántos juicios van y en qué estado sigue el resto de procesos? De esta casi veintena de procesos investigativos que se han abierto en el país, 6 ya han terminado su etapa previa, la etapa preprocesal de investigación previa, y llegaron a instrucción fiscal. Inclusive ya concluyeron la instrucción fiscal y algunos están en etapa de audiencia, evaluación y preparatoria de juicio. El que más adelantado estaba es justamente este del caso Citadel, que ya tiene 2 llamados a juicio en el caso de Álvarez y de Navarro. Hay otras investigaciones como la de Decebale, que estamos en audiencia de evaluación y preparatoria de juicio. Están apartadas fechas hasta inicios de octubre para concluir. El otro, el del peculado por los $216 millones por bonos con pacto de compra aquí en Quito, que debería iniciarse en octubre. Y concluyeron también las audiencias de evaluación y preparatoria de juicio de 3 casos en Guayaquil: la investigación a SMS, que era una empresa auditora, la investigación a Delcor y a Ecuagran, que eran empresas vinculadas al señor Gad Goldstein, y que también ya están con llamados a juicio. Adicional a eso, hay otras investigaciones que están en etapa de instrucción fiscal, como el de delincuencia organizada, que se operó hace pocas semanas, que tuvo 12 procesados iniciales, pero estamos seguros que eso llegará por lo menos a una 30 de procesados, y que nos da ya la visión de lo que siempre dijimos: crimen organizado. Cuando ya se está investigando delincuencia organizada, son delitos que tienen una sentencia de máximo 10 años, que ya son delitos más graves. Pero aparte de eso, hay otras investigaciones que están justo en esta etapa preprocesal, que es la investigación previa, que por ende se debe mantener la reserva, pero que esperemos, ojalá en los próximos meses y máximo semanas, no se alargue tanto, puedan ya existir los llamados a formulación de cargos. ¿Y cuántos presos hay por tantos casos? Ninguno. Así de sencillo, ninguno. Aquí en el caso ISPOL, en los diferentes casos ISPOL, solo tenemos personas con arresto domiciliario. Una de ellas, la señora Oriana Rumbea, que en el caso de Cebale también recurrió a prostituir el recurso de habeas corpus y salió en libertad.
¿Eso quién le dio? La Corte Provincial del Guayas. ¿Y qué pasó? Tuvimos que apelar. Nos encontramos, vea, yo sí le digo así, gracias a la probidad de la Virgen Santísima, nos encontramos con una con una sala de la Corte Nacional de Justicia que revocó eso en la apelación que presentamos y dispuso que se vuelva al arresto domiciliario. Entonces la señora Oriana Rumbea, el otro es Rodolfo Cronfle, que también está en arresto domiciliario, y me parece que alguien más. El resto están con medidas sustitutivas, que es prohibición de salida del país y presentación periódica. Pero ni con eso se satisfacen. Hasta que no se fuguen. Y no se satisfacen. Ya existe una convocatoria de una de las procesadas por delincuencia organizada que está apelando y está pidiendo cambio de medidas sustitutivas. O sea, yo no sé qué es lo que aquí se pretende con la justicia guatemalteca, que al procesado se le dé una cartita de invitación y decirle, nos avisa cuándo quiere dar la versión y por Dios, dejarános indicando dónde va a estar si es que hay que detenerle. Así quieren llegar a esos niveles. Y la recuperación de recursos de lo que se ha logrado, incluso para volver a los procesos internos del ISPOL. Esto es para nosotros el fin último. No sacamos nada teniendo mañana 10, 15, 20 sentenciados, sino hemos recuperado valores. En virtud de ello, en los meses de gestión, gracias a toda esta coordinación que se ha dado por nuestro equipo de trabajo y también por el área jurídica interna y por el consorcio externo de Gonzalo Córdoba y Asociados, hemos podido recuperar $27 millones de este gran atraco de $950 millones. Estamos continuando con las acciones. En esta semana tiene que definirse ya cuál va a ser el consorcio jurídico que nos represente en el extranjero y aspiraríamos que ya desde octubre podamos realizar acciones extraterritoriales ecuatorianas para ir, por ejemplo, de entrada en la búsqueda de $125 millones que están confiscados en Estados Unidos por las autoridades de ese país, también de casi $40 millones que el Citibank Nueva York los tiene unilateralmente retenidos desde el mes de octubre del 2020 y sumarnos a una demanda que le está realizando la nueva administración del DC Vale a la institución financiera denominada la Fish Corporation, que tenía $25 millones en su poder, que cuando estalle el escándalo en Ecuador le consultan a Cherres la procedencia de esos recursos y él les informa por escrito que le pertenecen al ISPOL, pero que sin embargo semanas después le entregaron esos recursos al propio Cherres. Entonces, todos estos recursos hay que irlos a buscar en el extranjero, hay que hacer acciones judiciales, yo no descarto inclusive acciones diplomáticas y por ahí nuestro sincero agradecimiento al embajador de Estados Unidos, al señor Michael Fitzpatrick. Está pendiente la entrega de una condecoración por parte del ISPOL. Ya le hemos hecho el acercamiento formal al Departamento de Comunicación de la Embajada porque queremos que antes de que concluya su labor en este país, que ha sido una labor muy fructífera, que ha sido una colaboración directa en la lucha contra la corrupción, podamos nosotros imponerle una merecida condecoración a este norteamericano que yo creo ha actuado más como un ecuatoriano. La lucha continúa, coronel González. Sí, nosotros desde el inicio habíamos manifestado que esta será una lucha larga y tortuosa. La verdad que nos hemos preparado, sabemos a lo que nos enfrentamos, conocemos muy bien los riesgos, pero es una lucha que alguien tiene que dar y le garantizo que no estoy solo. Quizás la cara más visible sea este rostro que inclusive en los últimos meses se ha avejentado, pero la verdad es que hay muchas personas que constantemente están pendientes, que nos dan su voz de apoyo. No, y se entiende que la institución, usted está jugándose es nuestra por los jubilación. recursos de los 80,000 policías. Exactamente, es nuestra jubilación. Cuando nosotros nos dicen, ¿por qué harán esta pelea? Porque si no lo hacemos, lastimosamente nuestros años de vejez serán muy críticos y no queremos eso. Queremos vivir con la dignidad que nos merecemos porque es la plata de policías que han trabajado 20, 25, 30 años en diferentes partes del territorio nacional, entregando su contingente por la seguridad de todos. Bien, el director general del ISPOL, coronel Renato González, gracias a la presencia aquí en Ecuador Radio. Y qué difícil luchar con la justicia, con estos operadores que realmente denigran a la justicia ecuatoriana. Coronel González, sigue adelante en esta tarea cívica que cumple. Muchas gracias, Miguel, y un saludo a todos. Miguel Rivadeneira en la revista de Opinión Democracia. Oye, amor, ¿y si le regalamos esta computadora a la niña en su cumpleaños? Déjame ver. Se ve bien. Pero, ¿qué marca es